antes de continuar, que si no se me va a ir. Ahora volvemos a donde nos hemos quedado, que estábamos en los baños, ¿vale? ¿Se os ha ocurrido colocarle a Álvaro un reloj inteligente? De estos que mide las pulsaciones. No. ¿O se os ha ocurrido ponérselo y mirar las pulsaciones cuando Álvaro entra en crisis? No. Le hemos tomado... Es verdad que cuando tiene las crisis, porque Álvaro tiene un problema en el sistema, ¿cómo se llama? Ay, que se me olvida. Bueno, el que controla la parte del cuerpo que no pensamos, ¿no? Por ejemplo, las pulsaciones, la temperatura, pues su enfermedad afecta al autónomo, el sistema neurológico autónomo. Su enfermedad afecta a eso. Y entonces hay veces que las pulsaciones, Álvaro más o menos las tiene más o menos estables, menos cuando tiene la crisis, que se le suben mucho las pulsaciones. Y cuando después de la crisis se le baja, yo para mí que se le baja mucho, porque él se queda como dormido, como en un sueño muy profundo. Sí. Y yo, por ejemplo, voy a cada instante y miro a ver si está respirando. Sí, porque entra en un sueño tan profundo que puede caer una bomba al lado que Álvaro no se despierta. Vale, y hay niños que sí tienen los pulsómetros porque sí tienen más problemas de corazón. Vale, no, ¿por qué pienso esto? Porque nosotros podemos estar monitorizando esas constantes en el sistema. Y nosotros podemos ponerle los máximos y los mínimos. Podemos decir, si Álvaro supera este máximo, me tienes que avisar. Si Álvaro está en este mínimo, me tienes que avisar. Pero me tienes que avisar, esté Álvaro en casa o esté Álvaro en el cole. Ajá. Si las constantes están fuera de ese rango que tú establezcas, que no es que se quede predefinido, ¿de acuerdo? Porque eso puede variar, no sé. Por eso decía que si evolucionamos a lo largo del tiempo, tú no puedes dejar, a mí no me gusta dejar las cosas predefinidas porque si después hay que hacer un cambio hay que con el ordenador a modificarlo. Entonces, ya no solo es la evolución, es simplemente vuestros futuros conocimientos de una enfermedad que no entendéis. Claro. El hecho de la evolución vuestra, de saber más cada vez que pasáis más tiempo con él, también nos ayuda a que se pueda integrar más en el sistema. Nos puede ayudar mucho en las crisis y a saber... Claro, toda la información es verdad que nosotros le notamos que va más acelerado cuando tiene las crisis. De hecho, por eso Antonio dice el tema de la información es muy importante para vosotros. Relajarse. Igual que os digo los latidos del corazón, os digo el oxígeno. La temperatura. O la temperatura. La temperatura. Entonces, la temperatura es lo mismo. Le sube... Sería importante porque... Claro. En cambio de Álvaro se pone con fiebre. Es que ese es el problema, que Álvaro se pone con fiebre y a lo mejor pasa la noche con fiebre y a lo mejor esa noche está en el sueño ese con fiebre y no se queja. Y a lo mejor no te enteras. No nos enteramos que ha estado con fiebre y cuando tú lo notas, va al día siguiente, hostia, Álvaro estás hirviendo y no se inmuta. Hay veces que no te inmuta y hay veces que está llorando. Que no sé. Vale, perfecto. Además, por ejemplo, cuando llega ahora el calor, Álvaro, lo que decimos, que él no controla la temperatura, su enfermedad no le permite controlar la temperatura corporal. Entonces ahora cuando vienen los primeros días de calor, yo sé que tiene unos días con fiebre. Pero además, a Álvaro no se le baja la fiebre porque tú le des la piqueta, no, tú le quitas la ropa y le baja la temperatura, pero se le baja mucho, se queda helado. Le pones una camiseta y de pronto le sube, puede tener picos hasta que ya su organismo lo va estabilizando. Pero siempre tiene unos días, cuando empieza el calor fuerte, siempre tiene unos días de descontrol de la temperatura. Por eso también es bueno saberlo, porque así Antonio también puede monitorizar ese sistema y como tenéis climatizado con la aerotermia ese tipo de instalaciones, él puede determinar en los cambios de invierno, verano, o de primavera, otoño, todo ese tipo en esos días, él puede también regular, con la muñequera, con el pulsómetro, lo que sea, con el tema de la fiebre, puede decir, bajar automáticamente, estoy hablando, de bajar la temperatura de ese cuarto, porque lo está pidiendo Álvaro, según su reloj, o según su lo que sea, está pidiendo Álvaro que se baje esa temperatura, y que a lo mejor a los 10 o 15 minutos se tenga que volver a subir. Eso también se podría conseguir. Porque ustedes estáis durmiendo, ustedes no estáis enterando. Claro. Es lo que te he dicho antes, que es que no nos enteramos, es que hay noches que... Muchas veces... ¿Ustedes le habéis puesto alguna vez algo a Álvaro y él se lo ha intentado quitar? Es decir, si tú le ponéis un reloj a Álvaro, se lo podéis...
Vale, vamos a volver donde nos hemos quedado en los baños. Estamos bañándonos, hemos dicho que hay días en los que nos tenemos que meter los 4 en el baño, ¿vale? Lo hacemos por vuelta otra vez lo mismo, porque no queremos sacar a Álvaro de nuestro campo de visión, porque nuestra preocupación es que tengo que estar en algún sitio donde mi campo de visión esté Álvaro, porque si no me preocupo, me da miedo y me preocupo, ¿de acuerdo? Entonces, bañamos a la niña sale del baño, bañamos a Álvaro, y cuando bañamos a Álvaro, vuelta a lo mismo, los llevamos los niños al salón, preparamos la cena, como estamos los dos, uno estará en la cocina y el otro estará donde está Álvaro, ¿no? Sí. Vale, los niños cenan y ya llega el momento, según si es fin de semana, a lo mejor más tarde, si es de lunes a viernes, pues más tempranito, los niños se acuestan, los metéis en la cama, Álvaro se acuesta sin estar dormido, es decir, cuando llega la hora de dormir, ustedes cogéis a Álvaro, lo lleváis a la cama y que se duerma solo. Sí, es así. Él se duerme solo. Para que se duerma, ¿qué rutina hacéis? Es una vez Pero que... ahora tiene una pequeña luz, tiene una luz Sí, muy tenue. música. Y antes le poníamos música con el móvil. Vale, entonces, lo que yo iba a referirme. Una vez que Álvaro, tú llegas a Álvaro, lo metes en la cama, cierras la puerta. La rutina es... Su luz está siempre... No, pero le damos el biberón, porque estamos contando ahora mismo, su biberón, esperamos una media horita, porque la medicación con el, no se le puede dar recién tomado la leche, ¿vale? No, la leche por lo visto no es bueno. Le damos un batido de leche por la noche. De alimenticio. Media hora y a la media hora medicación, un Estesolí, que es otra de estos que le damos, ya hace eso fijo, como un diazepam, es un diazepam de 10, que normalmente de 5 ya es una bestia, pues de 10 se lo toma, y Restal, que es más eficaz, y a la cama. Y ya con la medicación, Estesolí, en la cama, la luz tenue, encerrado, cuando lleva a lo mejor, pues si está bien, a los 10 minutos vas a la habitación y está dormido. Está dormido. Vale. ¿Y cada cuánto tiempo o no lo haces? Es decir, si es un día que te apetece ver con tu mujer una película por la noche, ¿sueles ir a darle una vuelta o ya como se ha callado mejor no abra la puerta para que no se despierte? No, normalmente no ve películas, nosotros yo llevo ya 8 años sin ver películas, lo que tiene Álvaro. Álvaro simplemente... No sé, no por él, a lo mejor, sino porque ya también llegamos tan cansados. Bueno, también es por vosotros, porque también, primero, para ver una película hay que estar a gusto. Y si no, estáis pensando en otra cosa o estáis pendientes, si escucháis un ruido, es normal que... Claro, y además lo que te digo, que llegamos a la noche tan cansados, claro, que nos apetece echarnos la cama. Nosotros, yo nunca había hecho esto que estoy haciendo ahora, yo a las 10 sin la cama, muchos días. Claro. Eso nunca lo había hecho yo antes, nunca. Y más, estando en mi casa antiguamente, cuando Álvaro estaba un poco mejor, intentábamos quedarnos un rato. Nada, es que ni eso, es que ya... Álvaro cuando está dormido, cualquier pequeño ruido lo despierta. Por ejemplo, por la noche yo me levanto al servicio y en el momento que me escuche pasar, ya lo escucho yo menearse. Se asoma y lo ve y bueno, y al momento otra vez ya se duerme. Él solamente con el interruptor de la luz o el cerrar la puerta un poco, o eso tiene una audición muy buena, la verdad que sí. Tiene... Y cuando él está despierto, pues verdad que lo escuchamos porque se está moviendo. Nosotros en la noche, por ejemplo, yo en la noche yo me levanto 4 o 5 veces en noche, siempre. Porque no duermo bien, porque yo llevo ya muchos años que no duermo bien. No... Ya por inercia también. No, es una rutina. Es una rutina. Exactamente, de él. Entonces me despierto cada 2 horas. ¿Qué es lo que hago? Paso por la habitación, lo que él ha dicho, escucho, nunca entro. Escucho, si escucho que Álvaro está despierto, lo mejor entra a ver cómo está. Si el cuarto hace mucho calor en el cuarto. Ahí está, bajamos temperatura del cuarto. Si hace frío. Si está sudando. La otra vez, por ejemplo, se nos olvidó, hay veces que se nos ha olvidado poner la calefacción, que ahora le ponemos un aire acondicionado, le hemos puesto, para que no es radiador. Se nos ha olvidado un par de veces y eso es una locura. Yo me levanto por la mañana y veo a mi Álvaro así encogido, dormido. Por la mañana no, a las 2 cuando entra. Bueno, por la mañana me refiero yo hablo un poco más tarde, un día. A nosotros eso no, a mí me mata, yo me llevo ya todo el día malo, a ver que mi niño... Claro, parte el alma, claro. Parte porque es que no se queja. Él no se queja, no puede quejarse y a lo mejor ese día estaba a gusto, que quería dormir y se ha dormido, pero se ha dormido con frío. Se ha dormido con frío. Este día, y ya te digo, 4 veces por lo menos es la rutina. Voy al servicio, escuchamos.
ella igual, ella así, Yo no más soy cómodo, yo. sobre todo por si hace mucha calor o hace... Es que ahora también... Claro, en el momento que esa habitación esté más monitorizada posible, por sistema, como te está comentando Antonio, incluso de vigilancia y demás, vosotros también vais a estar más relajados y vais a poder descansar a lo mejor más de 2 horas seguidas. Sí, que eso es lo que te estoy diciendo, es... ahora mismo el sistema de monitorización de Álvaro somos nosotros. Entonces ya mi cuerpo, quiera que no, lo hace inconscientemente, levantarte. A lo mejor si sabemos que hay algo de eso, soy capaz a lo mejor de dormir si Álvaro duerme. ¿Sabes lo que te digo? Ya te digo, yo llevo mucho tiempo que no... Yo dormí una noche, hace poco dormí una noche, me parece que fueron 6 horas, 7 horas. Wow, yo para mí me levanté destrozado. Me levanté destrozado ese día. Pero tú realmente te quieres acostar temprano porque lo que quieres es acabar el día, ¿verdad? Que acabe el día. Que acabe el día. Muchas veces creo yo que sí. Muchas veces que sí, que lo que quiere dice, me voy a acostar ya, que ya termine. Me quiere acostar ya porque lo que quiere es que acabe el día y que empiece Ahí otro. va. Ya he terminado el día de hoy, ya he hecho lo que tenía que hacer y ya está. Y acabo Claro. de... Eso que tú has dicho antes, a mí me... Él, por ejemplo, se acuesta y se acuesta a dormir y yo, por ejemplo, me acuesto y estoy deseando que ve dormir a María y ve dormir a Álvaro y pongo un rato la tele y me despejo ya he terminado y veo un rato la tele y ya luego me quedo dormida. Yo no veo ni tele, yo llevo sin ver tele, ya te digo. Eso que ha dicho en una película... Quiero acostarme pronto para que se quede dormida ella, que se quede dormido él y ya termine el día y te puedas relajar. Tener tu momento, ¿no? Bueno, otra preguntilla. ¿Hay alguien en la familia que tenga la habilidad o tenga la experiencia de estar con Álvaro y con la niña como para que ustedes un día vayáis por ahí a cenar? Sí, mi madre se queda mucho. La abuela es la que maneja mejor a Álvaro. Y es verdad que... cuando vosotros tengáis monitorizado la habitación de Álvaro, casi se podrá quedar con cualquiera. ¿Sabéis lo que me quiero referir? ¿Por qué? Porque si va a saber su temperatura, va a saber sus constantes, sus latidos de corazón y demás, os va a ser mucho más fácil, os va a dar más tranquilidad para poder, a lo mejor, no digo que vayáis un fin de semana por ahí, ojalá, pero me refiero que podáis hacer una boda o ir a un de esos y se va a poder quedar casi con cualquiera, incluso que no conociendo. Porque vosotros vais a saber en todo momento, a través del vídeo y a través de la monitorización que Antonio puede implementar, cómo está realmente. Una tontería. Escuchadme, chicos. Una tontería, por ejemplo, que yo digo muchas veces de mi madre. Mi madre le decimos, te va a quedar. Dice, no, yo me quedo con la niña. Si con Álvaro, si hace falta, yo me voy a casa de mi suegra, de tu madre, yo me voy allí para ayudarle. Pero no es capaz de quedarse con él. Porque le da miedo. Le da miedo. Claro, le da miedo la responsabilidad de no poder, de no saber qué hacer. De no saber. Es verdad que es lo que ella ha dicho, desde chica recurríamos más a la madre. Mi madre estaba trabajando, entonces recurríamos siempre a su madre. Siempre a su madre. Entonces, la madre la ha cogido ya primero le daba mucho miedo, me acuerdo yo al principio. Claro, evidentemente. Porque es que Álvaro se quedaba atragantado también. Eso es otra cosa que tenía antes. Cuando más pequeño se quedaba atragantado con la saliva mismo. Saliva, y se llevaba, y se ponía morado. Claro. Lo tenías que coger rápido, ponerlo boca abajo. Ahora lo hace, a lo mejor, no, bueno, pero por ejemplo, una medicación alguna vez me la he hecho, muy poco, ¿no? Pero antes era de chico 2 o 3 veces al día, ¿eh? Te estoy hablando de ya, la gente nos veía a nosotros y yo ya una naturalidad lo cogía de todo el mundo, las manos a la cabeza, se iban para un lado, se iban para otro. Hasta los médicos. Los médicos se asustaban y nosotros ya tranquilos porque sé que va a reaccionar, es que era algo que le pasaba. Sí, es como lo que pasa hasta que ya ha pasado un tiempo con los niños, que cuando se van quedando y estás tú intentando respirar por él, que cuando llora, se te hace eterno ese momento, que no lo ves tú le pasa con el llanto, claro. Con el llanto aguanta. Vale, entonces Álvaro lo hemos acostado, la niña está acostada, Víctor se va a su cama y Ima se queda un ratito, que es como mi mujer dice que ella hace igual. Es su momento de ver un ratito la tele, igual pega una cabezadita incluso hasta en el sofá, pero es mi momento Kit Kat. El momento Kit Kat. Ima coge y se acuesta y volvemos otra vez ciclo exactamente todos los días. ¿Hay una variación de este ciclo algún día de la semana? Es decir, cuando llega el fin de semana varía en algo.
Bueno, cuando llega lo que varía es que si ahora, como no tenemos cole, si Álvaro está bien, pues nos vamos a pasear. A pasear, Sí. vale. Si Álvaro está bien, aprovechamos, antes salíamos más, ¿no? Pero ahora con lo del COVID hemos tenido que reducir a paseo, a simplemente paseo. María coge la bicicleta o los patines y Álvaro un paseo. Y ya volvemos a casa por la tarde. Y ya está. Y ya cualquier cosa que toque hacer de ocio, lo que sea, lo hace dentro de la casa. Ya sea una película, vas a jugarla con la niña o lo que sea, pero todo siempre es en el entorno de la casa, ¿vale? Entendemos que del 100% del tiempo diario que se puede estar en la casa, ustedes estén usando vuestra casa prácticamente el 90%, porque es que siempre hay uno de los dos en casa y la única salida de Álvaro es cuando va al cole. Y los fines de semana porque toca salir un ratito a que le dé el sol y todo ese tipo de cosas. Por la tarde que va a alguna terapia, que con esto del COVID se ha reducido las terapias, y antes iba a las terapias, él era el que lo llevaba siempre, porque yo estaba trabajando, entonces él le llevaba las terapias. Que eso es algo que yo le temo ahora, vamos. Pero es verdad que cuando pasó lo del confinamiento, ¿no? Pues todo el mundo que lo pasó muy mal los primeros días, porque en casa, encerrado, que no pueden salir. Nosotros al final tampoco fue por ejemplo, para mí... Un cambio muy grande. Para los niños era como que no salían. María no lo notó, porque María, si Álvaro está 3 días o 4 días con crisis, nosotros estamos 4 días. Es lo que estaba diciendo ella estaba trabajando y yo llegaba entre semana por la tarde, todos los niños que se iban al parque, que no sé qué, yo Álvaro estaba malo, ella trabajando, yo no me podía ir con Álvaro a ningún lado. Entonces era mi María allí con nosotros, todos los días. O si nos pilla el fin de semana y Álvaro está con crisis, pues el fin de semana en casa. Y hay veces que la recoge a lo mejor los tíos y se va con los primos, pero que ella está muy acostumbrada a estar en casa. Que entonces cuando vino lo del confinamiento, nosotros, si es que nosotros muchas veces estamos confinados, que para nosotros no fue una cosa, un cambio muy para María fue algo traumático ni nada, que era algo habitual. El estar en casa mucho tiempo para nosotros era algo habitual. Sí, era todo totalmente distinto. Vale. De metros de largo y ancho, ¿cuánto mide la habitación de Álvaro? Aproximadamente. La habitación de Álvaro... La habitación será 3x3, ¿no? Una cosa así, ¿no he visto? 3x3 por 2,75, 3 por 2,75, una cosa así va a ser. Vale, ya hemos dicho 3 metros de... Vale, y tiene ventana, ¿verdad? Sí. Tiene ventana. ¿Y a qué altura tenéis el techo? Eso no es problema. El techo tendrá como 4 metros. ¿Y tenemos techo desmontable? Desmontable, no, perdón, techo de escayola. De Espladur, sí, habrá techo de Espladur. Habrá techo de Espladur, vale. Vale, ya conozco vuestra rutina, chicos. Ahora, contarme un poco qué sería... Ustedes decís barbaridades. Es decir, barbaridades dentro de lo que no se puede hacer, porque... No me puede decir, a mí me gustaría que mi hijo estuviese bien. Eso, es decir, eso no lo podemos evitar. Pero fantasear, decirme, a mí yo necesitaría tal cosa. Aunque no fuera relacionado a lo mejor con lo que yo estoy haciendo aquí, pero eso puede conllevar a otras ideas, a otros puntos, a otras cosas, y de ahí salir una gran idea. ¿Qué es lo que ustedes a lo mejor os gustaría tener en casa para que os sintierais más libres? O no tener. ¿Cuál es la sensación que tú te gustaría tener? Es decir, a mí me gustaría por la noche salir a la calle o a pasear yo solo y olvidar, no sé. No, eso. Yo te iba a decir una cosa ahora, una cosa que voy a relacionar, ¿no? Porque yo, lo que te iba a decir yo antes, yo tengo ahora mucho miedo de todo lo que nos va a venir, ¿no? Porque una vez que ahora tenemos una libertad muy grande con mi suegra, ¿no? Pero cuando yo me vaya solo, cuando nos vayamos a la casa, ella vuelva a trabajar, tenga ahora el niño nuevo, mi María ahora tiene extraescolares, que mi María ya tiene 5 años, sus terapias, el niño nuevo llegará a tener... Yo eso no sé lo que voy a hacer. Yo para llevar a mi María a extraescolares tengo que depender de alguien. Porque si Álvaro está malo, o no va a extraescolares porque ella está trabajando, o no va a extraescolares a ella, o me llevo a Álvaro malo a llevarla. O le tengo que decir a alguien vente aquí, está con Álvaro, o no la llevo.
Vale, o no la llevo. Y con el nuevo... Eso te iba a decir. ¿Qué es niña? ¿Ya sabéis que traéis niños? ¿Que viene niño. Vale, entonces, tú imagínate que el niño tiene ya 9 meses, que con 9 meses Isma ya se tiene que incorporar, ¿no? Al trabajo. Claro. Entonces, con 9 meses, que te pida su atención para lo que sea, o que le esté dando de comer o lo que sea, y Álvaro entra en crisis, y ahora para donde tira, y encima a la otra le toca ir a clases particulares. Y tú ahí en medio. A ver, Isma, cuando nació María yo me había hecho la idea, porque yo sabía que iba a estar con los dos, Álvaro en crisis, la niña a lo mejor llorando porque quería comer, y yo me hice la idea de que iba a haber momentos en los que uno iba a tener que llorar. Y ya está. Y no había, y la verdad es que mi María es que fue muy buena y no me dio mucho ruido. Ella está hecho independiente de música. Que es verdad que he estado con los dos en la casa, con Álvaro aquí y con María aquí, y sin poderme mover, esperando a que llegase el padre para que me cogiera uno. Porque Álvaro estaba con la crisis y lo tenía aquí encimita mía en el sofá, y María que estaba todo el día con el pecho y la tenía aquí. Pero bueno, así sí, con el pecho estaba tranquila y ahí... Sí, es verdad que las crisis de Álvaro, gracias a Dios, no son las mismas que antes. La crisis que tenía Álvaro antes era... no os podéis imaginar, era una exageración. Eso era... Controlamos mejor, la medicación nueva ha hecho mucho, porque antes era todo tirarse, llorar, tirando para atrás, parecía que se iba a partir, lo cogíamos siempre, éramos siempre encima de... Ahora Álvaro es otra clase de crisis, sigue siendo crisis, pero son muy distintas, gracias a Dios. ¿No? Gracias a Dios se puede relajar de otra manera. En algo hemos mejorado en eso. Aparte de no saber cómo lo vamos a hacer cuando tengamos a los 3 niños por allí y tal, ¿qué otra cosa se ocurre? ¿Qué os daría libertad? Yo es que para mí la tranquilidad, cuando yo sé que Álvaro saber que Álvaro está bien, eso. Saber que Álvaro está bien, ¿no? Ya está, yo no te da parece una tontería, pero te da libertad. Ya está, cuando Álvaro está bien, los días que él está bien, por ejemplo, ya no me hace falta nada, porque Álvaro está al lado mía, sentado, tranquilo, o está durmiendo en la habitación, y sé que está bien este día y puedo estar tranquila. Lo malo es cuando la crisis... Sí, es verdad que no te sigue dando la libertad, como tú dices, de irte... Pero bueno, verás que... Te vas y quiera que no te vas a andar, por ejemplo, yo lo tengo un poco más fácil, entre comillas, porque yo me vado mucho con el deporte. Yo me voy a hacer deporte y desconecto de Álvaro. Esto sí es verdad, ¿eh? Pero como yo me vaya a andar, o trabajando incluso, no desconecto de Álvaro. Yo no desconecto, siempre tengo a Álvaro, a lo mejor cualquier cosa, y llamo, incluso trabajando, muchas veces la llamo, hablamos, ¿cómo está Álvaro? ¿Cómo está despertado? ¿Cómo está no sé qué? No llego a desconectar nunca de el deporte. De hecho, de menos, por ejemplo... Ella no, ella lo veo más... Leer, el sentarme y poder leer tranquila, eso no hace tiempo que no lo consigo. Porque con los niños y... A mí una de las cosas que me relaja y es lo único que me hace quitarme mis problemas de la cabeza cuando estoy cocinando. Mira qué tontería. ¿Cocinando? Cocinando. Soy cocinilla y cuando cocino no pienso que tengo que pagar a final de mes las nóminas y la historia. No me acuerdo. Ni el cierre de trimestre, de todo eso, no me acuerdo. Pero cuando estoy cocinando, el momento que ya termino de cocinar ya me acuerdo otra vez de todo. De todo. Y hemos puesto una yo he puesto toma de televisión en todos los cuartos. ¿Y en la cocina la has puesto? ¿En la cocina la has puesto? La cocina, sí, como es una cocina salón. Es cocina salón. Eso es cocina salón, vale. Pero de todas maneras, la pared que va a servir, la pared, tú sabes, la pared que está en el cuarto de baño, está... Sí, hay que poner una pantalla. La mesa, he puesto otra toma Pero vamos, no hace falta. Porque no sé si voy a llegar a ver la televisión. Antonio te está preguntando eso por una simple razón, por el hecho de que la monitorización de ese cuarto lo podamos ver a través de las pantallas de televisión en las que estáis vosotros en ese momento. Imagínate, si estáis en la cocina cocinando, podéis tener en el canal puesto de la tele el cuarto de Álvaro, si en ese momento Álvaro está durmiendo en su habitación. O si estáis, ¿sabes lo que te quiero decir? El no tener que estar a lo mejor pendiente a una pantallita chica de un móvil. El simple hecho de verlo en una pantalla de 40 pulgadas no es lo mismo. Sí, ese tipo de cosas. Imagínate, María, imagínate, Isma, que está ahí en el salón, que Álvaro está dormido, ¿vale? Y está y tú quieres leer, como dices. El simple hecho de tú poner en la pantalla grande el cuarto de Álvaro,
puedes estar leyendo y a la vez estás viendo Está en la pantalla lo que son muchas. Pues todo ese tipo de detalles son los que cuentan. Es como si tú, por ejemplo, tú estás leyendo de día, estás viendo a Álvaro en su cuarto, tú estás en el salón de casa viendo en la tele a Álvaro, a la niña en el sótano jugando y a tu por ejemplo, a tu chico en tu cuarto en la cuna. Y tú leyendo en el por sofá. ejemplo. Y lo único es que eso ya es levantar tiempo libre para vosotros. Solamente es levantar la mirada. A mí no me controla, ¿no? A los tres, ¿no? Pero a mí no, ¿no? No, tú... a ti no, te ponemos piselados para que no sepa lo que estás. Vale. Claro. Listo, tú no te preocupes que eso me encargo yo. Vale, tío, no te preocupes. Además, tú puedes mostrar la cámara de... tú puedes ver la cámara de Álvaro y podríamos, eso tendría yo que estudiarlo si se puede hacer, estar viendo las pulsaciones que tiene Álvaro. De esa forma, tú te puedes imaginar si está estresado o no está estresado con el tema de las pulsaciones. Podríamos ver, por ejemplo, el oxígeno en sangre, podríamos ver ciertos detalles que yo no soy médico como para evaluar esos datos, no me meto en eso, pero si a ti esos datos te sirven para tú... Claro, toda la información que tú tengas. Saber, de sacar el patrón de tu decir, oye, es que eso te iba a decir yo ahora. Pasa esto, yo como cuando padre... está con estas pulsaciones va a llegar a estar mal, o a lo mejor. Una de las cosas que me pasaba que a lo mejor podemos controlar eso. Sí, está, claro, Inma, pero tú imagínate en este caso que tú me estás comentando, ya también lo hacéis por inercia, es evidente. Pero si conseguimos monitorizar todo ese tipo, si tú estás viendo en el móvil o en la tele, aparte de evidentemente visualización, te está dando una serie de parámetros de las constantes de Álvaro, claro, ya no te obliga a ti a levantarte de ese sofá para ir a ver si está respirando. Claro, por eso es lo que te digo, que yo antes daba 20 vueltas, subía y bajaba 20 veces, porque no me... Porque pues son 20 vueltas que te ahorras. ¿Usted tiene puesto una cámara? Digo, sí, pero para mí la cámara, verlo nada más, era porque le tenemos puesto una cámara normal de vigilancia. Sí, de todas las cosas, para ti lo más importante es escuchar la respiración. Sobre todas las cosas, el escuchar... ¿Eso para ti es lo que te da la tranquilidad?